Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 con 32 ahora marca nuestro reloj. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre atentos a nuestra señal para poder llevarles a ustedes, desde luego, los diferentes puntos de vista relacionados a los temas que abordamos acá en esta plataforma de opinión periodística. Este día vamos a hacer un análisis sobre las proyecciones fiscales de país que le corresponden al año entrante, es decir, 2022. Vamos a hablar acerca de las metas de crecimiento y un poco también el estatus de acuerdos que en su momento se han manejado alrededor de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Por cierto, ayer en declaraciones a los medios, el ministro de Hacienda aclaró que no hará modificaciones tributarias que afecten a la población. Esto hablando con respecto al presupuesto general. No habrá también, al contrario, decía, mediante los diferentes ministerios van a aplicar beneficios importantes como el aumento del 20% al salario. Hay otro elemento importante, reiteró que no habrá incremento al impuesto al valor agregado, entre otros aspectos. Mientras yo esté, decía Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, mientras yo esté al frente del ministerio y el presidente Nayib Bukele al mando del país, no se va a incrementar el IVA. Esos son los elementos determinantes claves que vamos a tener, desde luego este día en el análisis con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a don Alfredo Milián, economista, a quien agradezco por estar siempre dispuesto y atento a aceptar nuestras invitaciones para hacer análisis como el que este día vamos a tener. Bienvenido y feliz año nuevo, don Alfredo. Muchísimas gracias, feliz año nuevo a usted y a todo el público salvadoreño que nos escucha en esta ocasión. Yo creo que tenemos que ver positivamente hacia adelante qué es lo que el 2022 nos trae y que eso sea en beneficio de todos los salvadoreños. Ese es el objetivo. Voy a darle la más cordial bienvenida también a Víctor Suazo. Él ha sido integrante de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa, exdiputado. Muchísimas gracias por acompañarnos, Víctor. Bienvenido. Gracias por la invitación, Ernesto. Don Alfredo, es un gusto estar acá y desearles un feliz año nuevo a todas las personas que están pendientes de este programa. Así es, en efecto. Bueno, quizás a manera de entrada o introducción podemos tener desde luego los diferentes puntos de vista que pueden darnos y de las cuales vamos a recoger los elementos pertinentes para hacer desde luego de este programa algo bastante profundo, basado en el principio de lo que ya se tiene, la aprobación de un presupuesto que anda alrededor de los 7.967.7 millones de dólares, ¿verdad? Tal y como se aprobó, hay alrededor de 544.1 millones de dólares en el incremento que tiene con respecto al del año anterior. Así es que esos son los elementos claves que determinan las proyecciones que podemos hablar acerca del presupuesto como punto de partida. A ver, don Alfredo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Yo creo que como primera observación quiero decir de que la situación fiscal realmente no es del día de hoy. Se viene derivando de lo que ocurrió en el 2020. Acuérdense de una cosa, que durante el 2020 y parte del 2021 lo que ocurrió con la economía salvadoreña es que se contrajo absolutamente y tuvo un receso, una pérdida de 7.9%. ¿Eso qué quiere decir? Que durante ese periodo no hubo transacciones económicas. Quiere decir que no hubo recaudación de impuestos. Quiere decir que hubo realmente una contracción seria en donde no hubo producción, se perdieron los salarios y entonces El Salvador, así como muchos otros países del mundo, a consecuencia de una pandemia extraordinaria mundial, sufrimos una situación muy seria desde el punto de vista de la contracción económica. Y eso, por supuesto, es lo que nos está marcando ahora el paso para ver qué es y cuáles son las políticas que el Estado y la gobernanza tienen que dar para salir de ese entuerto que tenemos definitivamente. Quiero decir de que esta es una situación que no es propia de El Salvador.
yo quisiera levemente decir lo siguiente. Durante la reunión anual de los gobernadores del Fondo y del Banco Mundial en octubre en Washington, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, advirtió que se ha disparado la deuda externa a nivel mundial por encima del 100% del PIB, debido a la acción necesaria de los gobiernos para contener la pandemia y mejorar los ingresos fiscales. La advertencia sobre el estado de la situación de la economía mundial es clara. Países de alta deuda como Grecia con 175 por encima del PIB, Italia por encima de 125 o Japón por encima de 235 y España arriba de 124, nos hace pensar que un país como El Salvador, aproximándose al 80 o 90% de la deuda y con un crecimiento por arriba del 9%, está en una situación bastante favorable para cambio. De manera que en este sentido yo creo que el reto en este momento son las inversiones y tanto de la empresa privada, que es fundamental, porque han crecido las exportaciones, porque han crecido la industria de la construcción, y al mismo tiempo la inversión pública. La inversión pública, que tiene que ver mucho con los préstamos, genera enorme cantidad de empleo y de consumo, por supuesto sujeto a lo que es la contracción que nos requiere la inflación que nos está dando, porque eso va a elevar mucho los ingresos, el costo de la vida para la población menos favorecida. Y ese es el reto que tenemos enfrente. Ok, vamos a ver tus valoraciones, Víctor, con relación a estos elementos y otros que seguramente están en tu agenda. Sí, fíjate que al final del año nosotros recibimos con mucha sorpresa una noticia que fue publicada en la prestigiosa revista Bloomberg, que es donde, digamos, el referente mundial, donde se ve noticias relativas a títulos, valores que se transan en las distintas bolsas del mundo. Es Bloomberg un referente mundial. ¿Cuál era el titular de esa noticia con la que cerramos el 2021? Que los bonos de El Salvador habían tenido el peor rendimiento en todo el mundo. Todo el mundo. No estamos hablando de la región centroamericana, Latinoamérica, no, todo el mundo. Le ganamos hasta Zimbabue. El peor rendimiento de los bonos salvadoreños. Y eso, por supuesto, tiene una explicación. No dejo en duda de que mundialmente hay una situación de aumento de la deuda pública que es para todos los países. Pero hay que hacer un análisis preciso de cada país, porque el riesgo en el que ha caído El Salvador no es el mismo riesgo del que ha caído aquí cerquita, Guatemala. Aquí a la par. Entonces, yo creo que no podemos meternos a un análisis comparando la economía salvadoreña con un PIB muy modesto y que el endeudamiento público ya va a llegar al 96%, con una economía como lo es, por decir algo, Japón, que si bien el endeudamiento público lo tiene mucho más arriba del 100%, pero estamos hablando de un PIB exageradamente grande, con una economía pujante. Entonces, tenemos que centrarnos en los casos pues, que conciernen a nuestro entorno. Y en el caso salvadoreño, que es lo que nos compete estudiar, el rendimiento tan mediocre de los bonos salvadoreños ha tenido un punto de inflexión, y no es la pandemia. De hecho, durante la pandemia, en el que se le otorgaron cuantiosos recursos al gobierno, si bien el sector privado estuvo cerrado, pero al gobierno se le dieron, estamos hablando de cifras alrededor de 3.000 millones de dólares. En ese entonces, el riesgo o el índice ENVI estaba manejable. ¿Cuándo fue que se disparó? Y que al día de hoy está el 15%, algo que es es histórico. Nunca habíamos estado en una situación tan crítica. Eso se disparó
a partir del 1 de mayo de 2021. ¿Y qué sucedió esa fecha? El golpe de Estado a la democracia en este país, en el que de manera ilegal se destituyó a toda la sala de lo constitucional, sin ningún procedimiento, imponiendo a personas que no cumplían ningún criterio establecido en la Constitución, y en el que se destituyó al fiscal que estaba investigando la corrupción de este gobierno, y que pusieron al fiscal actual, que fue el encargado de engavetar esas investigaciones. A partir de ese momento se disparó el riesgo de El Salvador. ¿Por qué razón mezclar un poco el tema político y su impacto en esa área económica bursátil, si lo queremos ver? Es una pregunta que cualquiera se estará haciendo. Sí, en todos los análisis, por ejemplo, si un inversionista extranjero quiere venir a El Salvador, no solamente ve los números fríos, sino que ve, por ejemplo, la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica es un elemento fundamental. Y tú tenés un país en el que no hay ningún control hacia el ejercicio del poder. No existe ninguno, porque el mismo poder lo controla absolutamente todo. Entonces, de esa forma, tus derechos pueden ser pisoteados. Y ese es un riesgo que evidentemente un empresario y también las calificadoras de riesgo, también el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos multilaterales ponen muchísima atención como en ese elemento. A ver, don Alfredo, tenemos el tiempo para su análisis. Respetando las opiniones, yo creo que es muy importante saber de que la situación de El Salvador con respecto a los bonos a que se ha hecho referencia, tenemos que colocarnos qué son los bonos y a dónde y en qué mercado están. Están en un mercado de valores. El mercado de valores, por inicio, por factor de su situación, se cotiza y se transa a través del tiempo que está establecido de acuerdo a la percepción del inversionista. ¿Qué sucede si nosotros emitimos bonos y se sabe, y el inversionista sabe, que hay un distanciamiento con el gobierno de los Estados Unidos, que es la potencia número 1 del mundo? Desde luego, cualquier inversionista que compra bonos sabe que una noticia negativa sobre la actitud política del gobierno de los Estados Unidos con respecto a El Salvador tiene que causar un efecto desastroso sobre el valor de los bonos. Pero acordemos que estamos hablando de bonos de 10 años, no estamos hablando de los bonos de 50 años. Estamos hablando en una perspectiva que se está transando en el mercado, y el mercado además está sujeto a muchos otros factores, no solamente a los factores propios del país. La pandemia bajó todos los valores en las bolsas más importantes de los Estados Unidos, en Wall Street, todos los índices cayeron violentamente con el Omicron. Quiere decir que eso también afectó nuestra situación con la negociación con el fondo. La perspectiva que El Salvador ha introducido una serie de mecanismos propios de la economía del siglo XXI, como es el Bitcoin, que es un producto y un modelo de desarrollo para el país y que no corresponde a la economía anterior del siglo XX, que es ya atrasada, que no tiene tecnología. Estamos entrando en el siglo XXI, El Salvador tiene que entrar con la nueva tecnología, con el nuevo mercado, con una perspectiva de país. Y eso, por supuesto, corresponde a dos: a la libre empresa y al Estado. En este caso tenemos un equilibrio muy importante. El Estado ha hecho grandes inversiones en infraestructura. La infraestructura, ¿qué trae? Con los préstamos internacionales, con el BID, con el Banco Centroamericano, con el mismo Fondo Monetario. Estamos hablando, ¿qué representa una carretera? Una carretera representa insumos de todo tipo: hierro, cemento, crecimiento en general del empleo.
De manera que en este caso las exportaciones, ¿de quién dependen? Dependen del sector empresarial, por favor. La construcción, ¿de quién depende? Del sector empresarial, de Casalco, que está creciendo en Casalco está invirtiendo 600 millones en la construcción en este momento. Los edificios nuevos que están viendo ahí genera empleo, genera desarrollo. Y las exportaciones que han crecido arriba del 30%. Y yo me permití pedirle a Ernesto que nos pusiera la gráfica en donde El Salvador figura entre los países de América Latina como el tercer país del mayor crecimiento económico, solamente superado por Panamá, por supuesto, y por República Dominicana. Este es de la revista, publicado por la revista Forbes, tomado como fuente publicado CEPAL. por Forbes, es la última, y esto lo traje como el regalo del Niño Dios para que el país entienda precisamente cuál es el lugar que tiene El Salvador en el contexto de todos los países. Ahora, ¿quién es el responsable de ese crecimiento? No podemos estar diciendo que todo eso es producto de una sola parte. Eso es un equilibrio como en una empresa. Una empresa, ¿quiénes son los vendedores? Los que colocan la mercancía en el mercado, los que venden, son extraordinarios. Y ellos es el marketing que corresponde. Pero ¿quién hace el producto? El producto lo hacen los trabajadores. Es la empresa, la administración de la empresa quien hace el desarrollo de la empresa para que tenga éxito en el marketing. De manera que en este caso a lo que yo me coloco en una posición muy clara es de que tenemos la posibilidad de hacer una situación de crecimiento económico en conjunto, no separadamente, no con la separación política que tenemos, que realmente es lo que nos está llevando al atraso absoluto y total. Ok. Víctor. Sí, regresando al punto de El Salvador y el rendimiento en cuanto a las finanzas públicas. Y sobre todo quisiera perdóname un poquito, quisiera tomar como punto de referencia esta estadística que muestra CEPAL y que publica la revista Forbes, en la cual destaca que el país tiene un buen rendimiento de su economía a partir en proyecciones para el 2022. Sí. Lo veíamos en esa estadística. Esas son las cifras oficiales, también las ha publicado, esa es la expectativa que tiene el gobierno también de crecimiento, pero fíjate que aún así, con esas cifras de crecimiento económico, aún así, la perspectiva de lo que mencionaba aquí el amigo, don Alfredo, la perspectiva sigue siendo negativa. Ese es el gran problema. Porque mira, tú puedes tener ese crecimiento previsto para el próximo año, 4.6%, pero se lo come la inflación. La gente que está viendo este programa lo siente cuando va al mercado y compra menos comida. Entonces, que la gráfica se ve muy bonito, pero ¿y ese crecimiento hacia dónde va? Cuando tú ves que la pobreza ha crecido hasta el 40%, regresando a los niveles que se tenía cuando estaba Tony Saca, vos decís, ¿y entonces de qué sirve ese crecimiento? ¿Dónde se está yendo ese crecimiento? Las familias no lo están sintiendo, ese crecimiento. Seguramente lo están sintiendo a esas empresas que están ganando contratos sin licitación a través del hoyo negro de Fopromid y que nadie sabe quiénes son. Esos tengo la total certeza de que sí están sintiendo ese crecimiento económico, pero el grueso de la población no. El crecimiento del PIB no es un indicador absoluto que nos puede mostrar la realidad económica de un país. Si no lo es, ¿cuál sería entonces? Entonces, por eso debemos tener en cuenta, por ejemplo, la percepción en cuanto al manejo de las finanzas públicas que hay acá en El Salvador. Y el día de ayer, cuando estuvo el ministro hace poco, y le preguntan sobre el vencimiento de bonos que está en enero del 2023, dentro de un año, 800 millones de dólares, que no los tiene el gobierno, y que por eso es que en el mercado secundario la percepción es de que no va a pagar el gobierno, el Estado salvadoreño, a pesar de que hay un crecimiento económico. A pesar de ese crecimiento económico, los inversionistas tienen la percepción de que no se va a pagar. Porque cuando le preguntan al ministro cómo piensa pagar,
empieza a agarrarse aquí el cuello y empieza a mencionar, no, que podría ser de esta forma, podría ser de esta forma, no sabe. Al día de hoy, ni el gobierno ni los inversionistas saben cómo se va a pagar. El Salvador va a pique y hay otros indicadores. Si el gobierno no tiene, por ejemplo, para cumplir con esa obligación fundamental del Estado, que fue aprobado con soberanía, garantía soberana por parte de la Asamblea Legislativa, hay otras obligaciones que las va a ir dejando de pagar, a pesar del crecimiento económico. Dice el ministro de Hacienda de que tuvo una recaudación mayor a lo esperado de 500 millones de dólares. Y si tuvo esa recaudación mayor a 500 millones de dólares, ¿por qué le robaron el FODES a los alcaldes? ¿Cuál era la necesidad de robarle el dinero a los alcaldes? Que ahí están despidiendo un montón de empleados y no pueden ni siquiera arreglarle una cuneta frente a la casa. Ahí está, mire, el alcalde de acá, San Salvador, aquí en San Antonio de Abad, que hay el volcán, hay promotorios de basura desde antes del 24 de diciembre, están ahí. Okay. O sea, no podemos cumplir como Estado, ni siquiera recoger la basura del municipio, pues. A ver, y eso se ve después en recortes al gasto social. Entonces, el recorte que ha habido a los hospitales no se está cumpliendo con lo presupuestado. Por ejemplo, en el presupuesto del año pasado, 2021, estaba que se iban a construir 2 campus de la Universidad de El Salvador, el de Chalatenango y el de Morazán. ¿Dónde están? Si a la Universidad de El Salvador le deben. Y entonces, ¿dónde está el crecimiento económico? Pues? Okay. A tu criterio, entonces, esas proyecciones y esas, digamos, indicadores no muestran verdaderamente lo que podría considerarse como una mejoría en el estado de las finanzas públicas. Correcto, y de crecimiento. Es insuficiente para un análisis. Ok, vamos a ver, don Alfredo. Bueno, yo creo que desde hace tiempos estamos viendo una consistente declaración de los organismos importantes que dicen de que El Salvador va a crecer a una cifra de PIB al 10% o arriba del PIB. Lo dijo CEPAL. Lo dijo el Ministerio, lo dijo el Banco Central, lo dijo el Banco de América, lo dijo Merrill Lynch, lo dijo el Fondo Monetario claramente en su última visita del 22 de noviembre. De manera que esta noticia de que El Salvador iba a crecer importantemente a través y al final del 2021 es una realidad que la estamos viendo. La inversión es una inversión que se está proyectando, como dije anteriormente, con toda claridad. El sistema de salud de El Salvador, según el Fondo Monetario, ha sido un absoluto éxito. Igual es un ejemplo mundial. Tenemos nosotros una serie de situaciones que también son positivas. Tenemos la cooperación internacional. ¿Por qué es que no se quiere hablar mucho de la cooperación internacional cuando se tocan ciertos temas de crecimiento? Porque simplemente han optado por ocultarla, pero realmente la cooperación en este caso de la relación que tiene El Salvador con China, y debo de aceptar de que la relación con China es una duda por parte de los Estados Unidos de cuál va a ser la relación política de El Salvador y de Centroamérica en relación a China, que es una nueva potencia, que se expande, que pronto será la economía más grande del mundo. Eso no deja de ser un factor de mucho cuidado en la relación con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos claramente es una diferencia política, no es económica. Claro, Estados Unidos puede parar de inmediato la negociación con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque es el mayor contribuyente del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Sin duda alguna. ¿Lo hará? Yo creo que no. No es posible que Estados Unidos se arriesgue a colocar a un país como El Salvador en una condición de crisis económica porque va a ocurrir una cosa que no quiere: la migración de la población excesiva que entra a los Estados Unidos. La política de Estados Unidos en los últimos 5 años, 10 años diría yo, ha sido de tipo migratorio. Y este es un tema muy importante que hay que tomar en consideración. De manera que a Estados Unidos es al que menos le interesa generar una crisis económica o de subdesarrollo social en El Salvador.
Todo lo contrario. El Salvador realmente no ha tenido ningún tipo de situación política que pueda afectar a los Estados Unidos desde el punto de vista de terrorismo, de armas armas de destrucción masiva o ningún otro tipo de insultos a Estados Unidos. Más bien tenemos una colaboración, la colaboración más importante es el control de la droga. El Salvador ha sido exitoso, el Comando Sur nos ha regalado una docena de helicópteros, nos ha regalado un barco para controlar precisamente la droga, y ese es un resultado real. La droga está siendo controlada en El Salvador, que favorece a los Estados Unidos. De manera que el tema político, sí, yo debo de reconocer que el tema político es precisamente el tema en discusión, pero no el tema económico. Estados Unidos puede parar ya la negociación con el fondo, pero otra cosa importante, hay algunos detractores que todavía están hablando de que no hay negociación con el fondo, que comenzó en marzo. Lo que pasa es que esto ha sucedido, igual que Argentina, a través del tiempo, y no es una negociación que se va a conceder o se va a lograr estrictamente en 8 o 9 o 10 meses. De hecho, El Salvador ha introducido una serie de nuevos temas, como el tema del Bitcoin, que no se había considerado inicialmente cuando se comenzó la negociación. Y la otra cosa importante es que si se rompieran las negociaciones con el fondo, lo primero que haría el fondo es hacer un anuncio público de que se han estancado, que se han roto las negociaciones con el fondo. Realmente eso no ha ocurrido. Ok, eso lo dijo y lo aclaró ayer el ministro de Hacienda, de que a pesar de algunos cuestionamientos o dudas sobre las negociaciones, sí existen pláticas con el Fondo Monetario Internacional. A ver, Víctor. Sí, sobre eso quisiera aclararlo. Ahí tienen los elementos porque yo vi las declaraciones del ministro y me quedó impactado realmente cómo hacen la manipulación, ¿verdad? De lo expresado por el vocero del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, que dijo que sí, efectivamente hay pláticas en torno a la revisión del artículo 4 con el Fondo Monetario Internacional, que esas son revisiones periódicas que se hacen y se han hecho siempre, eso es ordinario, todos los años vienen, revisan cómo está la cifra, el presupuesto, el déficit, eso es normal y eso continúa y siempre lo van a hacer. Eso es lo que continúa y lo que han estado haciendo. Lo que dijo Jerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional, es que con lo del acuerdo de los 1.300 millones, en eso sí no hay avances. En eso no hay avances. ¿Desde cuándo venimos diciendo de que el ministro anuncia que, bueno, supuestamente en noviembre lo iba a firmar? Y no ha pasado absolutamente nada. Y ni va a pasar, pues, porque ya lo dijo oficialmente el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, las revisiones del artículo 4, eso van a continuar, eso siempre continúa. China, en medio de todo este tema de cooperación y apoyo a ciertos proyectos que ya conocemos. Me gustaría dejar de plantear esta pregunta después para de poderlo analizar en ese mismo contexto de lo que ustedes nos están dando como puntos de vista, cada quien bajo la lógica de cómo están las finanzas públicas, cómo son las proyecciones económicas y cómo esto se traduce en un bien categórico para el salvadoreño promedio, que está desde luego digamos resintiendo o sintiendo el estado de la economía y el poder adquisitivo que se tiene. ¿De acuerdo? Vamos a una pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, aprovechamos esta mañana para decirle a usted que en Farmavalue, tu farmacia del ahorro, puede obtener los precios más bajos todos los días. Visita cualquiera de las 24 sucursales o también usted puede llamar al 2520-3500. O si lo prefiere, pida por su app del ahorro. Esta es fácil de usar,
fácil de pedir, usted ya la puede descargar desde luego, así es que el ahorro está en tus manos. En Farma Avalúe, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Gracias por estar con nosotros, gracias a usted también por estar participando. Nos encanta conocer las opiniones o comentarios que tienen con relación a estos temas que siempre colocamos sobre la mesa y que hoy tienen que ver precisamente con las proyecciones fiscales del país que corresponden a este año. Un poco la consistencia que tiene el elemento clave de todo esto, que es el presupuesto que se aprobó hoy en diciembre, y por supuesto las proyecciones de crecimiento económico, entre otros aspectos que estamos abordando este día. A ver, Víctor, había quedado de darte la palabra en términos de conocer, bueno, y en todo esto, bajo la lógica de ver el tema de la cooperación, de la ayuda, el incentivo que requieren países como los nuestros, ¿cómo ves el papel de China en este contexto también? En este contexto, el papel de China creo que es importante en el sentido de que se está abriendo un espacio que antes no había sido explorado. Las relaciones con China continental fueron abiertas a partir del 2019. Desde ese entonces fue que se adquirió este acuerdo de cooperación en el que China, el presidente de China, está honrando su palabra de lo que se firmó en aquel entonces. Y lo que estamos viendo ahora son compromisos previamente adquiridos. Por supuesto, como pueblo salvadoreño debemos estar agradecidos con esta cooperación. Pero el problema de El Salvador es mayor pues esta infraestructura que se está ofreciendo, el Estadio Nacional, el nuevo Estadio Nacional y la biblioteca, además del parque de diversiones que se está haciendo en el Puerto de la Libertad. Pero el problema que tiene El Salvador, el problema fiscal, va mucho más allá de esos proyectos que, por supuesto, se les agradece. Y si vemos en conjunto el tema de la cooperación internacional, creo que tampoco nos conviene perder la cooperación de los Estados Unidos, perder la cooperación de Alemania. Creo que eso hay que ponerlo también en perspectiva. Es decir, si vamos a ver la cooperación, por supuesto, China se le agradece, pero miren, estamos perdiendo como 800 millones por el otro lado. Yo creo que podemos tener perfectamente buenas relaciones con el gobierno o con el pueblo de los Estados Unidos, el pueblo de Alemania y el pueblo chino. ¿Cuáles son las dudas en relación a El Salvador de los países que han retirado la cooperación internacional? Es que aquí no hay Estado de Derecho. Es que aquí no hay independencia de poderes. Es que aquí se está formando una autocracia. No se respetan los derechos humanos. Entonces, ¿por qué nosotros, como pueblo salvadoreño y concretamente el gobierno, respeta los derechos humanos, respeta la Constitución, la separación de poderes? Y miren, así tendríamos la cooperación de los Estados Unidos, la cooperación de China y la cooperación de Alemania. Creo que eso sería lo ideal. Pero eso, aún así, es insuficiente para resolver el problema que tenemos aquí fiscal en El Salvador. ¿Tan insuficiente para resolver problemas fiscales en el país como lo plantea? No, yo difiero un poco. Dos cosas importantes. La deuda pública de El Salvador no es 90% del PIB. Según el informe de la última misión, artículo 4 del Fondo Monetario, que estuvo aquí en noviembre, dice que la deuda pública de El Salvador es el 80% del PIB. Exagerada, alta, cara, definitivamente. Pero una pregunta muy importante. En finanzas y en finanzas internacionales, nosotros hablamos muy consecuentemente sobre las oportunidades que tiene que ver con deuda. Si un país llega a una situación estructural de condición de demanda excesiva a sus recursos, recurre, número uno,
a una negociación en tiempo de la deuda. Usted compra y usted negocia una extensión de la deuda que es la que le causa problema. En este caso, El Salvador lo puede hacer perfectamente si necesita hacerlo. Claro, le va a costar con esa extensión un poco de tasa de interés y un aumento del costo. Segundo, el rollover. El rollover es una figura financiera muy clara que se maneja. Rollover no es otra cosa más que contratar deuda nueva para pagar deuda vieja y de esa manera relevarlo de la responsabilidad. El swap, que es una integración, cambiar la deuda, negociarla con otro país y lograr entonces una mejor condición que ambos países tengan la ventaja. La tercera o la cuarta sería, nosotros podemos vender la deuda fácilmente. Nosotros podríamos hacerlo perfectamente con China, sin ningún tipo de problema, y China puede comprar la deuda salvadoreña. Yo creo que nadie duda de que China tiene la capacidad financiera para comprar una deuda tan chiquita como la deuda salvadoreña. Pregunta, ¿por qué El Salvador no lo ha hecho? La respuesta es porque no necesita hacerlo, porque cree que con las condiciones presupuestarias y con el crecimiento económico que está proyectando, tiene suficiente para hacerle frente a esa situación. Correcto, yo reconozco muy bien, la misma misión reconoció que con respecto a los spreads soberanos tiene 1.200 puntos, más o menos el 14% en los bonos de 10 años. Y eso, por supuesto, el riesgo país incrementa. Pero nuevamente, el costo de los bonos, lo repito, representan precisamente un mercado. Y es un mercado de oferta y demanda. De manera que en la medida de que El Salvador crezca, que tenga una mayor integración y una respuesta muy clara, transparente y de gobernanza de su deuda y del pago de responsabilidad, y que no caigamos en un impago. Todavía los detractores de este tema están hablando del impago, de que El Salvador va a llegar a una situación de esa naturaleza. Eso es inaudito, no necesita. Todavía están diciendo de que en la situación del Bitcoin va a llegar a una situación que se van a absorber todos los dólares y que vamos a llegar al corralito de Argentina. Esos son supuestos que no tienen ningún tipo de verdad sobre la realidad económica salvadoreña. No es cierto, El Salvador está creciendo y tiene una perspectiva positiva, tanto de parte del sector público como del sector empresarial. Víctor. ¿Qué piensas sobre esos elementos que ha logrado colocar sobre la mesa don Alfredo? Hablando de supuestos, creo que un supuesto que no tiene a la base absolutamente nada es que China va a venir a rescatar aquí El Salvador y que le va a decir, bueno, aquí te pago la deuda y te doy de más. Eso no tiene a la base nada. No hay negociación, un documento público que fundamente eso. Pero bueno, en cuanto a la reestructuración de la deuda, sí tengo coincidencias con Alonso. Alfredo. Con don Alfredo. Alfredo, perdón. Alfredo, y por eso me pregunto, ¿por qué no lo ha hecho el gobierno? ¿Por qué la reestructuración de la deuda, ministro de Hacienda, te imaginas tú tener una situación en la que tienes la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa de tu propio partido? No tienes ni siquiera que ir a discutir con otros partidos. No, solo vamos a reestructurar toda la deuda. Si tenemos 19,000 millones, pues la vamos a distribuir en el tiempo para que los vencimientos sean moderados cada año. Lo de los 800 millones del 2023 estuviera totalmente resuelto, pero no lo hizo. Y no lo hizo en el momento en el que tenía El Salvador una calificación de riesgo adecuada. Ahora, teniendo la mayoría calificada, en este momento ya no lo puede hacer, aún teniendo el control absoluto de la Asamblea Legislativa. No lo puede hacer, no es que no quiera. De hecho, en la entrevista que dio el ministro de Hacienda, él reconoció y en sus palabras dijo que esa es la opción ideal.
Esas son palabras del ministro de Hacienda, que decía que pasar la deuda flotante a largo plazo, la deuda de corto plazo, pasarla a largo plazo, por ejemplo, era la opción ideal. No es que no quiera. Lo que pasa que por estas locuras autoritarias de estar destituyendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, destituyendo al fiscal, se disparó el riesgo y ahora si yo salgo al mercado a emitir deuda, los intereses son impagables, como que si fuera una tarjeta de crédito que le dan a cualquier ciudadano. Entonces, la reestructuración de la deuda se pudo haber hecho, tuvimos una oportunidad de oro, lo pudo haber hecho el ministro. Ahí sí hubiera pasado a la historia este ministro. O los gobiernos anteriores, ¿por qué no lo hicieron? Porque nunca tuvo alguien en su propio partido 56 votos. Es una situación que es totalmente inédita. Pero el ministro de Hacienda no lo aprovechó porque se pusieron a meterle gasto al Fopromid. No, yo voy a repetir porque realmente la compra de deuda es común. ¿Quién es el acreedor más importante de la deuda de los Estados Unidos? Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos emite bonos, emite valores, deuda que es constante y continua, acaba Estados Unidos de aprobar 3 trillones de dólares más a través de la maquinita. Eso quiere decir que el dólar se devalúa. Eso quiere decir que la inflación aumenta y esa es una inflación que se viene gestando con respecto a la pandemia, porque ¿qué es lo que pasó? La economía se paralizó, la cadena de suministro se paralizó, de repente ahora existe la perspectiva de que ya se está abriendo el mercado. Entonces, los ciudadanos, en este caso de Estados Unidos, ya van a los centros comerciales, ya comienzan a viajar, ya comienzan las escuelas a abrir, toda la economía comienza a surgir nuevamente. Pero la cadena de suministros no. La cadena de suministros toma mucho tiempo para recuperarse. Esa es la razón de por qué un contenedor de Shanghái a Los Ángeles vale 5 veces más para traer mercancía. Y eso es lo que los exportadores salvadoreños están sufriendo, porque los costos de transporte son enormes. Y por supuesto esa inflación nos está pegando específicamente en la canasta básica de los salvadoreños, que es la parte más peligrosa. Pero nuevamente, si China tiene la capacidad de ser el acreedor no solamente de Estados Unidos, sino que de toda Europa, ¿por qué no va a ser acreedor de una deuda sencilla salvadoreña? No es que China se va a posesionar necesariamente de la economía salvadoreña. Estamos hablando de finanzas, no estamos hablando del siglo XVIII, en donde un país como Gran Bretaña se podía posesionar de las economías de los países y tomar los ministerios de Hacienda y cobrar la deuda a través de aduanas. Ese ya no es el caso. Voy a hacer una pausa para ir un poco concluyendo con esta primera parte del programa, ¿verdad? Sinceramente es muy importante y elemental conocer todos esos elementos a profundidad que ustedes han planteado y que sin duda alguna vamos a seguirlos tratando, y esperamos contar con el ministro de Hacienda más adelante también para conocer sus puntos de vista con relación a esto que hemos abordado. Voy a hacer una pausa y regresamos. Son las 7:17. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ver, nos quedan pocos minutos en la segunda parte del programa. Vamos a tener como invitada a Inma Guirola, vocera de CEMujer, con quien vamos a hablar acerca de un balance de país en términos de conocer el comportamiento estadístico lamentable de feminicidios y otros aspectos que tienen que ver con las políticas públicas hacia la mujer. Así es que desde ya les invito a que me acompañen. Esto es a las 7:30. A ver, en estos minutos que nos quedan, a manera de reflexión, uno de los principales objetivos de contar con el tema este día, con la presentación del tema y contar con la presencia de ustedes,
es conocer precisamente los elementos consistentes que demuestran el estado actual de las finanzas públicas y las proyecciones de crecimiento y aquellos indicadores sociales que sin duda alguna pueden verse o afectados o beneficiados con la política pública que se está llevando a cabo. A ver, tienen la palabra ambos. Bueno, Víctor, ok. Sí, creo que un indicador es claro, es lo que se aprueba en el papel, en el presupuesto. Al final se vuelve papel y tinta. Cuando hay ingresos para el Estado, pero los gastos, la salida de ese dinero ya no se sabe. Y hay promesas, bueno, no más que promesas, compromisos, porque son ley, están en un presupuesto que no se cumplen. Yo traigo acá un pequeño resumen sobre cosas que, a pesar del crecimiento económico de 10.3% que hubo el año pasado, que hubo un incremento de la recaudación de 500 millones, la verdad es que no se cumplió con los compromisos planteados en el presupuesto. Y traigo un pequeño resumen que quisiera leerlo brevemente. Remodelación de 50 centros históricos. Que la población mencione uno. 50 centros históricos. No hay nada. 2 campus nuevos de la Universidad de El Salvador, Chalatenango y Morazán. 0. 2.5 millones tenía cada campus. ¿Sabes cuánto es lo ejecutado en cada uno? 0. El nuevo Hospital Rosales, que el financiamiento está aprobado desde hace varios años. El de la zona norte, que ya hasta se tenía el terreno ahí en Nejapa, y yo no sé qué es lo que han hecho ahora. Reparación de cárcavas. La ejecución del Ministerio de Obras Públicas es realmente pobre. 14 laboratorios departamentales y centros de hemodiálisis para los pacientes de insuficiencia renal. ¿Dónde están? Reconstrucción de 8 edificios de la Escuela Nacional de Agricultura. Las plazas fijas que prometieron al personal de salud contratado en torno a la pandemia y las prestaciones para Fosalud. Ahí salieron a protestar los trabajadores de Fosalud. El abastecimiento del 100% de medicamentos todo el año. Se supone que estaba presupuestado el 2021 y aparte hubo una recaudación extra de 500 millones. Y las becas para los hijos de los veteranos, ¿dónde están? Entonces, hay un recorte al gasto. Es que ahí está el ajuste. Y por ejemplo, hay un crecimiento económico, crece el 40% de la pobreza, y en ese entorno de pandemia, ¿quiénes son las personas más vulnerables? Los adultos mayores en condiciones de pobreza. Y sabes que al 58% de beneficiarios de la pensión básica universal, los $50 que le dan a esos adultos mayores, en los municipios más pobres del país, al 58% no se las dieron. A ver, les hicieron el recorte. 37.500 adultos mayores sin esa pensión básica universal. Hay una pregunta que me obliga a hacértela, en el sentido de que en tu análisis no encuentras elementos positivos claves que determinen un avance en esta materia de país. Mira, es que un crecimiento económico es bueno cuando este se distribuye en los ciudadanos. Pero si hay crecimiento económico, pero crece la pobreza y de paso recorto el gasto social, entonces ese crecimiento económico, que es real, yo no estoy diciendo que no exista, pero ese crecimiento se queda en pocas manos. Y eso no es bueno, al menos para la mayoría de los ciudadanos. Y para mientras que tenemos un crecimiento de 10.3%, ¿de cuánto es la inflación? No, del 6%. Y entonces el ciudadano de a pie, qué bonito que le ponemos la gráfica, mire cómo estamos creciendo. ¿Qué recomiendas tú? Pero resulta de que compra 3 tomates por $1. Ok, ¿qué recomendaciones haces ya para entrar un poco en conclusión y luego don Alfredo? Mire, la recomendación es bien clara. Ya los organismos multilaterales, las calificadoras de riesgo, lo han dicho. Que se cumpla la Constitución. Punto. Que se respeten los derechos humanos. No es gran ciencia. Y entonces, cuando nosotros regresamos al orden constitucional,
baja el riesgo del país, ahí sí podemos acceder a los mercados. Preguntaba, China le compra la deuda a Estados Unidos, ¿y por qué no lo puede hacer El Salvador? Es que nosotros somos categoría C. C, de que no paga. Estados Unidos, por supuesto que va a pagar, ¿verdad? Cuando le preguntan al ministro de Hacienda de El Salvador cómo va a pagar los 800 millones del 2023, no sabe qué decir, no da una respuesta certera. Entonces, si cumplen con la Constitución, respetan los derechos humanos, se regresa al orden constitucional, se regresa a la cooperación internacional, se abren los mercados internacionales, se puede hacer la reestructuración de deuda, y en este momento en el que hay todavía un entorno de pandemia, se puede acceder a fondos frescos para desarrollar la economía. Okay. Eso sí, que esos fondos se gasten de forma transparente y que exista una planificación para que ese gasto público sí se transmita a un crecimiento económico inclusivo, okay, no solo para un plan económico. Don Alfredo, ¿comparte usted ese análisis concluyente de su compañero de mesa? No, alguna diferencia que tengo, por supuesto, sí, porque para mí crecimiento económico, preguntémosle a un exportador tradicional, a la Asociación de Exportadores que usted los tuvo aquí en uno de los diálogos, ¿hay o no hay crecimiento de las exportaciones en un 34%? Le van a responder que sí, que hay un crecimiento del 34% y que tiene una perspectiva muy positiva, y que si logramos una mayor integración de la cadena de suministros vamos a tener una posibilidad. ¿Por qué los exportadores? Me vuelvo nuevamente al Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR. Es el único tratado en el mundo en este momento que está constituido por 6 países y Estados Unidos. Esos 6 países, que son los países centroamericanos más República Dominicana, tenemos una regla de origen común, sobre la cual nosotros estamos en este momento entrando en una perspectiva de acortar la distancia para la producción de exportaciones y venta a los Estados Unidos, para mejorar la regla de origen, para mejorar las telas en escasez de oferta, para lograr otro tipo de beneficios que la aduana de Estados Unidos nos puede dar, mediante la cual nosotros entramos al mercado de Estados Unidos libre de impuestos. El Salvador es de los países más necesitados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dolarizamos, nosotros perdimos competitividad. La producción salvadoreña en términos de dólar se vuelve más cara, menos competitiva comparado con Nicaragua, comparado con Honduras, y realmente Honduras tiene más exportaciones de textiles y confecciones que El Salvador, pero la integración que nosotros tenemos con Honduras nos hace darnos una ventaja. Nosotros compramos la tela de Honduras, la elaboramos en El Salvador, la exportamos a los Estados Unidos con una regla de origen común y entra a los Estados Unidos libre de impuestos. A diferencia del análisis que hace Víctor, ¿usted sí ve un rumbo diferente, positivo de la economía? Por supuesto, una integración mayor, y el hecho de que tengamos un tratado de libre comercio, y luego la otra cosa es la perspectiva de la Unión Centroamericana. Señores, nosotros tenemos ya en el siglo XXI que hacer otra proyección, no la localista salvadoreña, que no nos lleva muy lejos desde el punto de vista, sino que tenemos que proyectarnos del siglo XXI con una mejor tecnología, con un mercado de valores establecido en El Salvador. Ya nosotros con el modelo Bitcoin, por ejemplo, ya estamos en el mercado mundial. He hecho el mercado en Wall Street, ya el Bitcoin está establecido como un mercado de valores, que es una moneda y al mismo tiempo es un activo mediante el cual todo el mundo puede invertir en él, y en este caso El Salvador está dependiendo muchísimo de los resultados de ese mercado como un proceso y como un modelo de desarrollo que no es único. Estamos hablando integrado a una economía nacional. Confieso que me quedo todavía con el sabor a seguir conociendo los puntos y los contrapuntos que cada uno ha esbozado.
con relación a este tema que es muy importante al inicio del año plantearlo como uno de los elementos claves para la determinación y ejecución de proyectos que generen empleo, que generen un beneficio y por supuesto que sea de desarrollo para El Salvador. Víctor, gracias por habernos acompañado. Gracias. Yo también me quedé con ese sabor. Me hubiera gustado hablar del Bitcoin. Yo no lo tomaría muy en serio porque lo que está circulando con Chivo Wallet no es Bitcoin. Es otra cosa. Vamos a hacer una segunda parte de este programa. Gracias, don Alfredo, como siempre. Gracias. A ti muchas gracias, Ernesto, y gracias. Muchísimas gracias a ambos, a ustedes, amigos, que han estado muy atentos y participando. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Queremos, como siempre, agradecerles a ustedes, desde luego, la gentileza que tienen de enviarnos sus felicitaciones y sobre todo también su admiración por el esfuerzo periodístico y de opinión que hacemos con el propósito de llevarles a ustedes, como siempre, en esta plataforma el punto A y el punto B de los temas que abordamos. Hoy vamos a hablar acerca de un balance sobre las políticas de desarrollo, políticas públicas en beneficio de la mujer. Vamos a hablar, por supuesto, del tema del flagelo de los feminicidios, el tema de desapariciones. Bueno, ayer se conoció también del asesinato de una pareja, ¿verdad? Que fue incinerada, creo que ese es el término. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ima Girola, vocera de CEMujer, para hacer este análisis. Bienvenida, Ima, ¿cómo estás? Feliz año nuevo y gracias por atender las invitaciones para participar con nosotros en este programa. Gracias, Ernesto. Feliz año nuevo para ti, para las amigas y amigos televidentes. Y sin lugar a dudas es un nuevo año, pero con una carga muy fuerte de situaciones de violencia, de discriminación que se vienen acumulando a lo largo del tiempo, de muchas acciones positivas también, de mucho empuje desde la sociedad civil, de mucho empuje desde diferentes espacios también en nuestro país, incluyendo también las entidades gubernamentales y municipales, pero de muchos desafíos, sin lugar a dudas. Mira, hablando de feminicidios, ¿cuál es el balance que hace la organización a la que tú perteneces y sobre todo también, digamos, cuáles son aquellos factores que siguen incidiendo para que esto se dé lamentablemente en nuestro medio? Sí, seguimos hablando de la situación de impunidad como un elemento fundamental y hemos hablado mucho sobre la impunidad legal que tiene que ver con que no se investigue correctamente, con que no se actúe de manera diligente, con que no haya un debido proceso. La fragilidad jurídica es un factor que tú hablas así de manera... Una independencia judicial que no está respetándose. Pero también es importante no dejar de lado el señalamiento a la impunidad social. Y esto tiene que ver precisamente con otro componente fundamental que es la parte cultural. Y hemos hablado contigo y tú has hecho mucho énfasis ciertamente en los aspectos culturales que están a la base y que no debemos de perder de vista y que toda política pública y que toda normativa debe de tener estos elementos como pilares sustanciales para poder darle sostenibilidad, porque no se trata solo de las sanciones, del incremento de penas, de que haya una investigación correcta, diligente, objetiva, sino que también se trata de la prevención predelictual. Se trata también de identificar qué es lo que nos está pasando en nuestro país, que continuamos considerando que es natural, que es normal violentar a una persona e incluso llegar a violarla, a descuartizarla, a desaparecerla, a quemarla, a lapidarla, a truncarle los sueños. O sea, hacer un balance significa reclasificar o clasificar bien todos estos elementos que tú planteas. Significa también... O sea, violencia, feminicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y significa también, Ernesto, que reconozcamos toda la
toda la trayectoria y todo el trabajo realizado, y no partamos todo el tiempo de borrar todo y de querer servir la mesa nuevamente, la mesa de las políticas públicas, sino que se trata de recoger todo lo acumulado, toda la experiencia, todo el aprendizaje de los aciertos y de los desaciertos, pero también se trata de darnos cuenta que en algo estamos fallando, en algo o en varias cosas estamos fallando, para que continuemos viviendo esto. Esto quiere decir que muy probablemente necesitamos hacer cambios en las estrategias y no podemos seguir haciendo en algunas cosas lo mismo que ya hemos continuado. ¿Las estadísticas de ustedes coinciden con las oficiales o son separadas bajo un largo trecho? No, sin lugar a dudas es importante tomar un parámetro. Las estadísticas oficiales, hay estadísticas propias. Semujer cuenta, y ya vamos a cumplir 32 años, ahora en agosto, cuenta con una clínica de atención integral para mujeres, niñas y niños violentados, y a través del apoyo de la iniciativa Spotlight, Unión Europea, Naciones Unidas, el apoyo con ONU Mujeres, hemos logrado fortalecer acciones y experiencias en el marco también de no solo de la atención integral, sino retomar el modelo de atención integral de Semujer y ponerlo al servicio de procesos que incluyen también la generación de espacios seguros temporales, y hemos creado un modelo de casa-hogar de acogida que nos permita también llevar adelante un proceso de institucionalización sobre esto. Pero las estadísticas propias nos siguen hablando que los femicidios, las violaciones sexuales, siguen teniendo su base en los espacios más cercanos a las mujeres, donde se ha naturalizado, normalizado, justificado y legitimado la violencia. Y allí entonces hay un reto fundamental en relación a cómo vamos a desarticular esto. Y eso significa un trabajo articulado con alcaldías, con instituciones estatales, con medios de comunicación, con empresa privada, con cooperación internacional. El trabajo de las organizaciones no gubernamentales no se acaba con un proyecto, no inicia con un proyecto, no se acaba con uno de ellos, sino que implica un proceso sustancial que marca pauta también. Y en este sentido, es importante no solo quedarnos con las estadísticas, no solo hablar, por ejemplo, y tenía acá estadísticas oficiales, Fiscalía, Policía, Medicina Legal. ¿Sobre el promedio de asesinatos de mujeres o de muertes violentas? Okay. De muertes violentas de mujeres. En el 2019, 183 mujeres asesinadas, en el 2020, 84 y en el 2021, 98. Pero una se pregunta, ¿qué estamos contando? Y lo hemos señalado, contamos cadáveres, cadáveres encontrados. ¿Cuántas mujeres no hemos encontrado aún? Bueno, te ponía el ejemplo de esta pareja calcinada, ¿verdad? El día de ayer, ¿no? Sí, es un hecho terrible, es un hecho lamentable. Evoca también, hubo una racha de situaciones de mujeres calcinadas por sus parejas hace unos 12 años atrás o 10 años atrás, recuerdo. Incluso uno de ellos la amarró a una silla, le puso gasolina o gas, no sé, y le encendió fuego. Esto nos habla del deterioro de valores, del deterioro del concepto vida también. Y eso nos habla que no solamente se trata de señalarle a la gente, mire, va a ir 50 años a la cárcel, por ejemplo, pena máxima en un feminicidio, sino que también nos habla de decir cómo nos estamos conduciendo en la vida cotidiana. Yo soy una defensora de derechos humanos, vocera de Semujer, pero voy por la calle y en repetidas ocasiones he sido víctima de violencia física incluso, de empujones, de insultos, de situaciones groseras. Y fíjate que yo he sido muy imprudente porque en algunas ocasiones yo me he regresado, le he dicho 4 o 5 cosas fuertes, malcriadas también. Claro, incluso en una vez agarré una piedra.
con muy mala puntería. Ay, qué triste, muy mala puntería, pero el tipo no tenía mala puntería cuando... Si hubieras pegado hubieras tenido problemas. Cuando me golpeó a mí. Entonces, sí, ninguna de nosotras está exenta. Ninguna de nosotras está exenta. ¿Por qué prevalece todavía eso? ¿Es producto de qué? Factores de impunidad, dices, jurídicas, que en su momento no logran concretar. Sí, y factores de impunidad social. Y factores sociales que tienen que ver con un modelo de educación también. Con un modelo de educación, y es que acá tenemos que regresar al tema educativo. Al tema educativo, pero no solo en las escuelas. Y la pandemia, hoy por hoy, nos sigue enseñando que este no es un tema solo de la escuela y de la infraestructura. Es estar hablando de la familia. Yo provengo de una familia de maestras y maestros, mi abuelita y mi abuelito, don Víctor Manuel Girola Santos y doña María Luisa Zelaya de Girola, maestras y maestros normalistas, seguidores de don Alberto Maferrer, un gran humanista, maestro, filósofo, literato, y realmente la visión que se tenía en aquellos entonces, y estoy hablando 70 años atrás, por ejemplo, era una visión de mantener como un núcleo la escuela, la familia, la comunidad, las autoridades de la localidad. Y eso se ha perdido. Y entonces la familia va por allá, ni sabe a veces qué pasa, la escuela va por otro lado, actores al margen de la ley actúan en la escuela para imponer sus propias reglas. Entonces nos encontramos en un nivel de anarquía también, en un nivel que no está generando fortalecimiento del concepto de humanidad. Ok, cerramos el año 2021, entonces no muy alentador a tu criterio. No muy alentador, aunque las estadísticas nos puedan hablar que en relación a 2019 Eso te iba a hemos decir, podido porque mejorar. Creo que hay una versión que también vale capitalizarla en un análisis como esta, ¿no? Por supuesto. Oficialmente hay un avance según... Entonces hay que ver dónde está situado el avance, que no es solo en el tema de las estadísticas, sino que es entonces en qué cosas han funcionado para fortalecer ello y qué cosas no están funcionando, por ejemplo, en el tema de desaparecidas, en el tema también de atención integral. Hablemos de esto violencia. cuando regresemos. Vamos a la pausa y regresamos ahora ya con perspectiva de lo que podría ser, como tú dices, ese diagnóstico, un elemento propicio para ver en qué, dónde están los vacíos y a dónde están las fortalezas que pueden mejorarse. Perfecto. De cara a lo que viene. Claro que Voy sí. a la pausa, 7:45 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a estos minutos, desde luego, con nuestra invitada Inma Girola, defensora de derechos humanos y vocera de CEMUJER. A ver, en esta evaluación de cierre del año 2021, sin duda alguna, hay puntos de partida que nos llevan a comprender mejor los fenómenos que se generan en torno al balance que estamos haciendo. Sabemos que hay vacíos, pero también hay aspectos que pueden retomarse de cara en perspectiva de lo que viene este año, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas. Y es importante, y bueno, CEMUJER presentó un informe en el año 2014 del EPU, del Ejercicio Periódico Universal, en relación al tema de institucionalidad y derechos humanos. También presentamos un informe ante la relatora especial de Naciones Unidas en relación a los asesinatos sumarios, arbitrarios, extrajudiciales, y también ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y luego con conjuntos de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, que hemos tenido diferentes encuentros en diferentes momentos, por ejemplo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sigue habiendo, y es una constante, una preocupación y un señalamiento sobre la vulneración y la fragilización a la institucionalidad. Es que si los estados son los garantes de los derechos humanos, si los estados son los llamados a respetar, a garantizar los derechos humanos, a proteger los derechos humanos, no debe entonces de haber una vulneración a los derechos, pero además tiene que haber un fortalecimiento de la institucionalidad, una separación de poderes, un equilibrio entre los órganos de Estado. Y esto lo hemos visto fragilizado en diferentes etapas, luego de los acuerdos de paz, por ejemplo, para no irnos tan atrás, que ha sido una constante también.
para poner un hito, por ejemplo, con el tema del 743 en la administración Funes. En la administración del presidente Bukele también hemos tenido actos que hemos señalado en el 9 de febrero, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, la presencia de policía militarizada y de militares. Lo hemos señalado también con los decretos que han intervenido el órgano judicial. Y esto no abona en lo absoluto a un proceso democrático. Y lo hemos señalado siempre porque está a la base como un pilar fundamental para la construcción y la reconstrucción de procesos democráticos que respeten los derechos humanos. CEMUJER es una institución autónoma, es una institución apartidaria. Recibe fondos de cooperación. Recibimos fondos de cooperación internacional que por supuesto hay una gran cantidad de mecanismos de control muy importantes. ¿Los tienen? Digo eso por lo de la ley de la ONG, ¿no? Sí, desde el Estado, desde la cooperación misma, la institución misma, que transparentiza todos estos procesos, y nadie ha venido acá a darnos línea, ni nacional ni internacional, y hemos preferido no tener financiamiento a tener un financiamiento que nos condicione y que violente nuestra autonomía. Pero es importante. ¿Usa fondos para cuestiones políticas, partidarias, como en su momento? No, porque la institución... Digamos, la expresión misma con la que la ley... Entiendo que bajo esa lógica va, ¿no? La institución CEMUJER, el Instituto de Estudios de la Mujer, y yo quiero reconocer acá, porque muy pocas veces lo decimos, Norma Virginia Girola de Herrera, una mujer luchadora por los derechos humanos que fue asesinada por el ejército en 1989 en nuestro país, es una institución autónoma. Es una institución apartidaria y es una institución respetuosa de la institucionalidad. Y en ese sentido, siendo respetuosa de la institucionalidad, también entonces genera propuestas. Y por supuesto que son propuestas políticas, por supuesto que sí, pero no partidarias. Pero no partidarias, que puedan incidir en el fortalecimiento de las políticas públicas, que puedan incidir en el fortalecimiento de la institucionalidad, pero también del tejido social. A ver, Ima, sin duda alguna este tema de la ley de extranjería, ONG, todo ese tema ha venido a generar mucho digamos, polémica. Es una equivocación, es una propuesta con una orientación equivocada, lo hemos señalado. Creo que se ha detenido este proceso, es importante que se detenga, que se aclare muy bien en qué sentido es que va realmente, además bastante mal hecha, digamos, en ese sentido también. Y la verdad es que acá lo que tenemos que ver, Ernesto, estamos en un caos mundial, con pandemias, con el calentamiento global, con guerras, con ojivas nucleares, a pesar de la Guerra Fría y todo lo demás, con tanta hambruna, con tanto desabastecimiento de alimentos, con tanta situación que realmente la corrupción, la impunidad, los malos manejos en el respeto a la institucionalidad y a los derechos humanos no van a contribuir. Y en este sentido, entonces, lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos. Ley de agentes extranjeros, perdón, una corrección, extranjería. Ley de agentes extranjeros. Lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos, saber que somos diferentes y que no tenemos por qué ser iguales en términos de pensamiento. Hay una diversidad y esa diversidad debe de ser la riqueza que nos debe de llevar a un entendimiento, no a una torre de Babel, sino a un entendimiento bajo el respeto. Ok, aprovecho para abordar otro tema sobre la base del análisis y balance que estamos haciendo. ¿Cuál es la posición que ustedes o cómo asumen cuando deliberadamente o de manera... en primera instancia a veces salen versiones de casos de desaparecidas o de personas que son asesinadas, de mujeres particularmente, y que estos de alguna manera tienen vinculación a grupos, digamos, delincuenciales, ya sea pandillas o también venta de drogas? Que ese es un tema que se generó la vez pasada con el caso de los hermanos Guerrero, por ejemplo. Mira, primero hay que señalar que las desapariciones en El Salvador se han visto desde el Estado
desde hace mucho tiempo de una forma muy superficial, sin criterios claros en el análisis, sin criterios claros en los procesos investigativos, a pesar de que luego hubo un protocolo de actuación de emergencia, pero este protocolo de actuación de emergencia incluso yo lo estuve revisando hace poco y no sé si revisé la última versión, pero la versión que revisé me pareció que tiene varios vacíos aún. Entonces, se ha visto las desapariciones con un muy bajo perfil. Incluso recuerdo declaraciones actuales y declaraciones pasadas de funcionarios en los mismos puestos, pero con nombres distintos y administraciones distintas, que han señalado de manera muy displicente que las desapariciones se trata porque la chica se fue con el novio. No, lo que pasa es que por ahí andan queriendo quedar bien con las pandillas y etcétera. Y se trivializa tanto que esto influye en la actuación estatal. Esto no debe de seguir pasando. Hay un conjunto de situaciones a nivel del tejido social bastante fragmentado que está generando condiciones para amenazar a la población. Yo he visto en el propio lugar donde vivo, sin decir dónde vivo, he visto crecer a niños con los que he compartido, con los que he jugado, a los que les hemos dado clase, y que luego estas criaturas se han ido perdiendo en el camino y han terminado asesinando a mujeres. Y esto nos debe de llamar poderosamente la atención, porque estamos perdiendo el camino por trivializar. Trivializamos desapariciones, trivializamos los cementerios clandestinos, no les damos el énfasis que se debe de dar. Si hay casos donde efectivamente alguien se fue de parranda, vamos a decir así, este no es el punto general en nuestro país. Lo que hay aquí es una situación donde hay estructuras delincuenciales de diferente naturaleza que están privando de libertad a adolescentes, a niñas, a jóvenes, a personas adultas, y que luego las asesinan. Esa es una realidad que no debemos de perder de vista en el país, y que para eso hay que trabajar los mecanismos institucionales adecuados. ¿Cuál es, digamos, aparte de un análisis concluyente que lo hemos tenido, cuál es tu recomendación? Necesitamos escucharnos, no escuchar la adulación, no escuchar al que te va a decir palabras dulces y te adula, ni escuchar al que te calienta la cabeza, pero hay que escucharnos, entendernos y trabajar conjuntamente. Esto va para largo y necesitamos hacer un trabajo fortalecido. Y el Estado salvadoreño tiene una responsabilidad fundamental en esto, y la sociedad en su conjunto y las organizaciones también. Hay que trabajar conjuntamente. Quiero agradecerte el que nos hayas permitido también el espacio para conocer desde la perspectiva de ustedes que han estado de manera muy constante estos 20, ¿cuántos años ya? 32 vamos a cumplir. 32 años. Sí. Desde luego haciendo valoraciones, estudios y conociendo precisamente cómo va el comportamiento del tema relacionado con las políticas públicas de beneficio, como también que están afectando el tema de la mujer. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Ernesto, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Arriba, mi gente. Llega en cuestión de segundos para que usted, desde luego, continúe con más energía en esta mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.